Hola, buenas tardes. A continuación, mi grupo y yo les vamos a hablar de las leyes de Mendel. Primero que todo, ¿en qué consisten las leyes de Mendel? Bueno, las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Bueno, las leyes de Mendel son tres, que son las siguientes. La primera ley es el principio de la uniformidad. La segunda ley de Mendel es el principio de la segregación. Y como tercera y última ley tenemos el principio de la transmisión independiente. Bueno, estas tres leyes constituyen las bases de la genética y sus teorías. Estas leyes fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. La primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad, o la primera ley o el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, o sea, homocigotos, la primera generación filial, los heterocigotos, serán iguales entre ellos, entre los fenotipos y los genotipos. Y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de los padres progenitores, que es el genotipo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos, que determina la característica sobresaliente. Hola, buenas tardes compañeros. Hoy les vengo a hablar de la segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Gregor Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos, diploides con dos variantes alélicas del mismo gen A mayúscula A minúscula, y pudo observar en sus experimentos que obtenían muchos guisantes con características de piel amarilla y otros menos con características de piel verde. Comprobó que la proporción era del 3/4 del color amarillo y 1/4 del color verde. Según la interpretación actual, los dos alelos que modifican para cada característica son segregados durante la producción de gametos mediante una división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual permite que los alelos maternos y paternos se combinen en el descendiente, asegurando la variación para cada característica. Un organismo hereda dos alelos, uno de cada progenitor. Esto significa que en las células somáticas un alelo proviene de la madre y el otro del padre. Esto puede ser homocigotos o heterocigotos. En palabras propias de Gregor Mendel, resulta claro que los híbridos forman semillas que tienen el uno y el otro de dos características diferentes y que la mitad vuelve a desarrollar la forma híbrida, mientras que la otra mitad produce plantas que permanecen constantes y reciben carácter dominante y el recesivo igual número. Tercera y última ley de Mendel, principio de la transmisión independiente. Bueno, la tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en los cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o que están en genes en regiones muy distantes del cromosoma. Asimismo, que al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen características que se pueden heredar de manera independiente. Hola, soy Daniela Sarmiento y en el día de hoy les voy a explicar un ejercicio acerca de las leyes de Mendel teniendo en cuenta un cruce monohíbrido. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. En una plantita, las semillas lisas, L mayúscula, son dominantes para las semillas rugosas.
cuáles son las proporciones genotípicas y fenotípicas al momento de cruzar dos plantas lisas heterocigotas. Bueno, en este caso lo primero que recomiendo es que saquemos los datos que nos da el problema. Inicialmente el problema nos habla de dos tipos de dos plantas con unos tipos de semillas diferentes, semillas lisas y semillas rugosas. El problema nos dice, además, de que las plantitas con semillas lisas son dominantes y nos sugiere que utilicemos la letra L mayúscula para representarlas. Por lo tanto, al las rugosas ser recesivas las vamos a identificar con las L minúsculas. Y listo. ¿Qué nos sigue diciendo el ejercicio? El ejercicio quiere ahora que hagamos un cruce entre dos plantas de semillas lisas pero heterocigotas. ¿Qué pasa o qué necesitamos hacer para que estas plantas cumplan con esta condición y podamos hacer el cruce? Primero que todo, para que una planta sea heterocigota necesita tener el gen dominante y el gen recesivo. Entonces tenemos aquí semilla lisa, heterocigota, con otra semilla lisa, también heterocigota. Listo, ya que hemos sacado nuestros genes, vamos a proceder a hacer un cuadro de Punnett para así introducir los datos y hacer la multiplicación. Estamos introduciendo los genes de la primera planta, un gen para cada cuadro, la segunda, y procedemos a multiplicar. Primero en primer cuadro tenemos L mayúscula y L mayúscula. Seguidamente tenemos L mayúscula y L minúscula. Tenemos luego L mayúscula y L minúscula. Y por último L minúscula y L minúscula. Y listo, así nos queda, súper sencillo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para interpretar estos datos? ¿Qué significa esto? Ahora tenemos entonces que sacar las fracciones genotípicas y fenotípicas. ¿Qué significan estos dos términos? Cuando hablamos de genotipo, hacemos referencia a las características genéticas, lo que quiere decir estas letritas o los genes que ya hemos sacado. Y en cuanto al fenotipo, son esas características que nosotros podemos ver, que podemos palpar, esas características que nos van a decir si la semilla será lisa o será rugosa. En este caso. Bien. Genotipo tenemos inicialmente que los datos están distribuidos en estos 4 cuadros, por lo que podemos decir que cada cuadro equivale a un cuarto o 1 de 4, o expresándolo en términos de porcentaje al 25%. Inicialmente tenemos doble L mayúscula. Tenemos que solamente se ve una vez, por lo tanto 1 de 4 son 2 L mayúsculas. Entonces colocamos aquí 1 de 4 es 2L mayúscula. Seguidamente tenemos L mayúscula, L minúscula, 2 veces, o sea, 2 de 4. 2 de 4, L mayúscula, L minúscula. Y por último tenemos doble L minúscula en fracción de 1 sobre 4. Entonces tenemos 1 de 4, doble L minúscula. Ahora expresemos esto en términos de características palpables, características que ya nosotros vamos a ver. Teniendo en cuenta la información que antes nos había dado el ejercicio, vemos que para el genotipo de doble L mayúscula nos da unas semillas lisas. Entonces colocamos aquí doble L mayúscula será semilla lisa. El siguiente es L mayúscula, L minúscula, o sea, un heterocigoto, pero tiene un gen dominante. Por lo tanto, el gen dominante hace referencia a las semillas lisas. Por lo tanto, también serán lisas. Y por último tenemos doble L minúscula, que hacen referencia o responden a ser semillas rugosas. Ahora expresemos esto en términos de porcentaje para que podamos entenderlo de una manera más clara. Tenemos aquí que inicialmente de estas dos semillas lisas hay una fracción de 1 sobre 4 y 2 sobre 4, o sea, 3 de 4 son semillas lisas.
lo que equivalen a un 75% de la descendencia. Entonces tenemos que un 75% de toda la descendencia va a ser de semilla lisa. Y un 25% será de semilla rugosa. Y listo, para finalizar podemos decir entonces que el cruce de dos semillas lisas heterocigotas va a haber una probabilidad de que el 75% de su descendencia sea de semillas lisas y el 25% sea de semillas rugosas. A continuación los dejo con el compañero Juan para que les explique acerca de cruces dihíbridos. A continuación, mi persona, Juan Fernando Villar Herrera, les va a hacer la explicación de un ejercicio de la tercera ley de Mendel. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. Se cruza una planta de flores amarillas y tallo largo dominante con otra planta de flores verdes y tallo corto recesivo. Calcular F1 y F2 y las proporciones y realiza el cruce. Lo que nos plantea el ejercicio es que tenemos una primera planta con alelos dominantes, donde el primero de ellos es el color amarillo y lo representamos con una M mayúscula. El segundo de ellos es el tallo largo, que también lo vamos a representar con una M mayúscula, por lo tanto tenemos una planta y la que la representamos con una doble M mayúscula. Y en segundo lugar tenemos una planta que tiene alelos recesivos. El primero de ellos es el color verde, que lo representamos con, y el segundo de ellos es el tallo corto, que también lo representamos con una N minúscula y tenemos una planta doble N minúscula. Al nosotros aquí hacer un primer cruce, encontramos que vamos a tener plantas de tallo largo con color amarillo, de tallo amarilla y tallo corto, verdes y tallo largo, y verdes con tallo corto. A las amarillas con tallo largo las representamos con doble M mayúscula, a las amarillas con tallo corto con M mayúscula, N minúscula, a las verdes, a las de color verde con tallo largo con una N minúscula y una M mayúscula, y a las de color verde con tallo corto con una doble N minúscula. A continuación, distribuimos nuestros datos en el cuadro de Punnett, que ya yo lo hice anteriormente. Lo que vamos a hacer es una distribución de este tipo de descendencia que podemos tener y la ubicamos en el cuadro de Punnett. Luego, lo que vamos a realizar los respectivos cruces que previamente yo los hice, y vamos a encontrar unas proporciones fenotípicas para las cuales de las 9 plantas obtenidas, de las 16 plantas obtenidas, 9 son de color amarillo y de tallo largo. 2 de 16 son de color amarillo y tallo corto. 4 de 16 son de color verde y tallo largo, y una 16 es de color verde y tallo corto. Muchas gracias.